En el video de hoy vamos a desarrollar el protocolo de funcionamiento de peluquerías, manicuría, pedicuría, depilación y salones de estética para prevención y manejo de casos de COVID-19 que ha desarrollado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de este protocolo es darnos recomendaciones generales sobre cómo prevenir contagios y cómo manejarnos de manera adecuada ante la presencia de casos sospechosos, confirmados y contactos estrechos acorde a las normas de cada jurisdicción. ¿A quiénes alcanza? Alcanza al personal, sea propio o contratado, que esté afectado a las actividades de peluquerías, manicurías, pedicurías, depilación y salones de estética, e incluye tanto a las autoridades de estos salones como también a los clientes y a las personas que concurren a los mismos, por ejemplo, los proveedores. En el punto 3 vamos a ver cuál es el personal que está desafectado. O sea, quiénes son las personas que que están liberadas de asistir al lugar de trabajo. Esas personas pueden considerarse grupos de riesgo y son los trabajadores mayores de 60 años de edad, excepto en algunos casos donde se los considera personal indispensable o personal esencial. Bueno, en ese caso la norma tal vez es más elástica, pero en el caso de las peluquerías y demás, estas personas están desafectadas. Las trabajadoras embarazadas, los trabajadores y trabajadoras que están incluidos en los grupos de riesgo. Estos grupos de riesgo, ¿cuáles son? Las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Puede ser asma, EPOC, fibrosis quística. Las personas con enfermedades cardíacas, que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias, etc. Los inmunodeprimidos, aquellas personas quizás que están haciendo un tratamiento de quimioterapia o portadoras del HIV, los diabéticos y también las personas con insuficiencia renal crónica, sea que están en diálisis o con expectativas de ingresar en diálisis en los siguientes 6 meses. Ese es el grupo de riesgo. Esas personas están todas exceptuadas. Incluso están exceptuadas de ir a trabajar aquellas personas que tienen que cuidar personas en su hogar. El punto 4 nos habla del horario de apertura y cierre y del sistema de turnos. Estos locales pueden trabajar de las 11 horas hasta las 21 y solamente pueden atender con turno previo. No está permitido que haya personas dentro del establecimiento en situación de espera a ser atendido. Si surgiera la necesidad de esperar, el cliente tiene que esperar fuera del local hasta que le corresponda su horario. Y cada profesional no puede atender más que a un cliente. O sea, en realidad es que cada cliente puede ser atendido solo por un profesional a la vez, ¿no? A eso me refiero. Ahora vamos a entrar en el punto 5, que está dividido en varios
subpuntos y este nos habla de las recomendaciones de higiene generales para la realización de la actividad. En primer punto, tenemos lo que corresponde a las actividades en general. Lo primero que se va a observar es organizar a los trabajadores en turnos rotativos y disposición de descansos para que no se junten entre ellos, por ejemplo, al momento de almorzar. La distancia entre personas tiene que ser de al menos 1,5 metros y llevar el mínimo posible de convivencia simultánea en el mismo espacio físico. También se requiere el uso de cubrebocas o tapabocas en todo momento, tanto para el personal como para las personas que ingresan al local. En cuanto a llegar al trabajo, el uso del transporte público. En cuanto al uso del transporte público, el empleador debe garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado de acuerdo a la jurisdicción donde ejerce y debe garantizar que las personas no utilicen el servicio público de transporte de pasajeros que sabemos que está destinado exclusivamente al personal esencial. En cuanto a las medidas de prevención, en cuanto al personal, se recomienda identificar, preguntar y registrar al personal que ingresa al establecimiento si posee alguno de los síntomas indicados para el COVID-19 y sugieren en la medida de lo posible controlar la temperatura de los trabajadores previo a la entrada al establecimiento, que la misma debe ser de menos de 37,5 grados. Otra cosa es la higiene de manos frecuentes, ya que es la medida principal de prevención y control de la infección. Principalmente, al ingresar al lugar de trabajo, deben lavarse las manos, higienizarlas. Antes y después de manipular basura, desperdicio, alimentos y de comer. Luego de tocar superficies públicas, o sea, mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, después de manipular dinero, tarjetas de crédito o de débito, manipular llaves, animales, siempre luego de manipular cualquiera de estas cosas se deben lavar las manos. Y después de utilizar los baños, por ejemplo, y de estar en contacto con otras personas. Deben mantener una distancia mínima de 1,5 metros, como ya habíamos dicho, con cualquier persona, excepto en los casos en que vamos a atender a alguien, ¿no? Deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, no compartir elementos de uso personal, por ejemplo, vasos, cubiertos, el mate saben que debe haber un mate por cada persona, si es que se toma mate. No utilizar el celular en la zona de trabajo y si por necesidad se usa, luego hay que limpiarlo automáticamente. No solo hay que lavarse las manos, sino que hay que limpiar el celular con una solución alcohólica al 70%. Seguimos con la limpieza. Higiene y desinfección del ambiente y de los trabajadores. Se debe mantener el ambiente laboral bien ventilado. Se deben limpiar todas las superficies de trabajo con agua y detergente y luego desinfectar las mismas con una solución de hipoclorito de sodio o lavandina, llamada comúnmente lavandina,
al 10%, o sea, 10 mililitros de lavandina de uso doméstico por 1 litro de agua, o alcohol al 70%. Y puede utilizarse para esto un envase con pulverizador. Los lugares de trabajo deben mantenerse en condiciones constantes de higiene y desinfección, reforzando las medidas de higiene, aumentando la limpieza de mostradores, pasamanos, la entrega de mercadería, las computadoras, los pisos, las manijas, los picaportes y toda superficie con la que el trabajador pueda entrar en contacto. Se debe realizar la limpieza del sector antes y después de realizar el trabajo. O sea que entre cliente y cliente nosotros vamos a volver a limpiar todo. Por eso tenemos que tener un espacio entre cliente y cliente. Los trabajadores deben contar con reposición de elementos de protección personal, como así también de kit de desinfección húmeda. Este consiste en tener agua, detergente y lavandina para preparar la solución de desinfección para el lugar de trabajo. Los elementos de protección personal también deben ser provistos por el empleador. El personal de limpieza debe contar con todos los elementos de seguridad necesarios para controlar y minimizar la exposición, ya sea respiratoria como de las manos. En el caso de tareas de limpieza y desinfección, se recomienda seguir medidas de seguridad e higiene de las que ya vamos a hablar. Se debe asegurar la provisión de agua potable en cantidad suficiente como para garantizar la higiene y para desinfectar tanto al trabajador como al ambiente de trabajo. Se sabe que para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos patógenos, o sea que enferman en las manos, el lavado de manos es importantísimo y debe durar al menos de 40 a 60 segundos. Y vamos a realizar el lavado con agua y jabón siguiendo los pasos de la siguiente ilustración. Vamos a mojarnos las manos con agua de red o potabilizada, usar jabón, cualquier jabón sirve. Vamos a frotar bien las manos por 40 a 60 segundos, inclusive las muñecas, y vamos a enjuagar con abundante agua para secarnos finalmente con una toalla limpia, con papel o sencillamente agitando las manos. Si no tuviéramos acceso a agua y jabón, vamos a realizar la higiene de manos con soluciones a base de alcohol. Por ejemplo, puede ser alcohol en gel. Y es importante hacerlo frecuentemente, al igual que el lavado con agua y jabón. Sobre todo antes y después de manipular basura o desperdicios, antes y después de comer, manipular alimentos y o amamantar, luego de haber tocado superficies de uso público, después de manipular dinero, llaves, animales, etc. Y después de ir al baño o de cambiar pañales. Tenemos también dentro del protocolo cuáles son los elementos de protección personal. Y nos dice que serán seleccionados de acuerdo a la actividad y la tarea a desarrollar por el trabajador. El equipamiento debe contar en todos los casos de un cubrebocas. ¿Y qué entendemos por protector facial? Cualquier elemento no barbijo
No barbijo porque el barbijo está especialmente utilizado por el personal esencial. O sea que vamos a usar cualquier elemento de cualquier material que mantenga protegida y cubierta la zona de nariz, boca y mentón sin que quede espacio entre el protector y la cara, y que a su vez permita disminuir considerablemente la propagación de gérmenes y virus. Los trabajadores y trabajadoras cuya actividad comprenda la atención o contacto con otras personas deben utilizar además protectores faciales de manera obligatoria, o sea, máscaras. Los elementos de protección personal tienen que ser provistos por el empleador. Y hay que tener en cuenta que son de uso personal, justamente, por eso no se deben compartir. Deben ser descartables en la medida de lo posible. Las máscaras, por ejemplo, se higienizan. El uso de guantes está restringido al personal de limpieza y a aquellas personas que ya los usaban previo a la pandemia por protección relacionada con su tarea. Y el trabajador debe estar capacitado específicamente sobre el uso, estado, conservación, retiro y descarte de los elementos de protección personal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que instruir al personal sobre qué hacer con estos elementos, ¿no? O sea, si usa un barbijo descartable, ¿dónde lo tiene que descartar? ¿Cuánto tiempo lo puede usar? ¿Cómo retirárselo? ¿Cómo colocárselo? El uso adecuado de los guantes, qué guantes corresponden para cada tarea. Todo eso debe el trabajador o la trabajadora estar informado por el empleador. Y si somos independientes, debemos informarnos. En cuanto a los espacios comunes y a los sanitarios, se deben reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes, sobre todo en los comedores y en los baños, y aumentar la frecuencia de higiene y desinfección de los mismos. También hay que minimizar la cantidad de personas que utilicen las instalaciones, de manera que de forma simultánea se respete la distancia mínima de 1,5 metros entre cada una de ellas. Los platos, vasos, cubiertos, mate deben ser individuales para cada uno y no se deben compartir. El siguiente punto trata sobre el tratamiento y la disposición de residuos. Vamos a mantener la limpieza de los depósitos de residuos, es decir, de los tachos de basura. Vamos a mantener la limpieza de ellos con el kit de desinfección húmeda, o sea, lavado con agua y detergente y desinfección con una solución de lavandina de uso comercial, 10 mililitros de lavandina por litro de agua. Para maniobrar estos tachos vamos a usar los elementos de protección personal, o sea, máscara, tapabocas, guantes y, si fuera factible, utilizar una asistencia mecánica que nos reduzca el contacto con estos elementos. Y vamos a identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de los elementos de higiene, a los de desinfección y a los elementos de protección personal que sean descartados. Vemos ahora la limpieza de ambientes de trabajo y desinfección de objetos. Como medida de protección colectiva, vamos a utilizar la técnica de doble balde, doble trapo.
Es una técnica sencilla y lo único que requiere es contar con agua corriente, detergente, lavandina de uso comercial, 2 baldes y 2 trapos. Yo diría que son 2 baldes y 4 trapos, porque vamos a utilizar una rejilla para limpiar mostradores y manijas y mesas y demás, y un trapo de piso para cada balde, ¿no? Este tipo de técnica consiste en 2 fases. La primera fase es el proceso de limpieza. Vamos a iniciar limpiando con una solución jabonosa de agua y detergente común. En el balde 1 vamos a poner agua y detergente. Vamos a sumergir un trapo, el trapo número 1, vamos a decir, un trapo rejilla. Lo vamos a escurrir y con eso vamos a friccionar bien mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, el instrumental de trabajo. Siempre vamos a limpiar desde la zona más limpia a la zona más sucia. Vamos a repetir este proceso si es necesario y vamos a enjuagar el detergente que sobró sobre las superficies con el trapo número 2 sumergido en el balde número 2. ¿Qué tiene el balde número 2? Tiene agua solamente. Luego viene el proceso de desinfección. El proceso de desinfección se va a realizar colocando en un recipiente 10 mililitros de lavandina de uso común por litro de agua. Y vamos a pulverizar, esto lo podemos colocar en un recipiente con pulverizador, y vamos a pulverizar esta solución sobre los objetos y las herramientas, o lo podemos pasar también con un paño húmedo, friccionando las superficies que queremos desinfectar. Vamos a dejar secar estas superficies y no debemos olvidar que las personas que realicen esta tarea deben usar con todos los elementos de protección personal, sobre todo para evitar el contacto con la piel y con las mucosas de los detergentes y las lavandinas que se utilizan, para evitar problemas de conjuntivas, dermatitis de contacto, sensibilidad, etc. Vemos ahora la limpieza de superficies que puedan haber estado en contacto con individuos confirmados COVID. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un empleado que me avisa que se ha contagiado COVID, está enfermo y yo sé que estuvo trabajando en mi lugar, en mi local. Entonces yo debo hacer una limpieza exhaustiva para eliminar todo posible virus. Hay que tener en cuenta que los detergentes eliminan la suciedad y la materia orgánica, disuelven polvo, aceite o grasa, facilitando luego la eliminación cuando lo enjuagamos. Así que es importante lavar con detergente, hay que tener en cuenta que el virus está rodeado de una capa de grasa que se disuelve con el detergente y luego hay que enjuagar con agua limpia y desinfectar con hipoclorito de sodio al 10% según sea el caso, con el mismo método que vimos anteriormente, con el doble balde y el doble trapo. Y también podemos utilizar amonios cuaternarios a partir de 5ª generación, porque los amonios cuaternarios son menos irritantes que la lavandina. Y también se puede utilizar monopersulfato de potasio, que es un elemento de limpieza que se utiliza en los hospitales. Este producto lo que hace es limpiar y desinfectar en un solo paso.
Bueno, lo que les decía, los amonios cuaternarios de quinta generación son limpiadores de superficie que tienen bajo nivel de corrosión y tienen un amplio espectro para la actividad microbiana. Son fáciles de usar. También se diluyen, o sea, se diluyen en agua. Es recomendado, si tuvimos un caso de COVID positivo, cuando limpiemos las superficies, es recomendable utilizar un detergente de buena calidad. Y se recomienda también la limpieza mediante fricción para remover suciedad y microorganismos. Siempre la limpieza es previa a la desinfección. Dice que la limpieza debería realizarse de modo tal que prevenga la dispersión de polvo o suciedad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que evitar actividades que favorezcan el levantar partículas en suspensión. Por ejemplo, la escoba, el barrer o también el uso de aspiradoras del polvo. El protocolo dice que están solamente permitidas en áreas administrativas y siempre y cuando se usen fuera del horario de atención. Hay algunas aspiradoras que tienen bolsas antipolvo y filtros. En ese caso, ese es un buen método para limpiar. ¿Qué sucede si tenemos un área en la que ha circulado una persona confirmada de COVID o con sospecha de COVID-19? Repite lo que ya hemos hablado, este punto, el 5.1.10. Repite que no deben utilizarse escobas, escobillones, plumeros, cepillos, paños, o sea, todo lo que es limpieza en seco. No debe recomendarse, no se deben usar para eliminar el polvo porque aumenta la dispersión del mismo. Así que para mayores recomendaciones y precauciones nos dirige a una página que es el protocolo de limpieza de unidades extrahospitalarias y que está en la web, que la tienen a continuación. ¿Cuáles son las medidas de higiene entonces ahora para la realización de actividades en lo que respecta al público en general, ya sea proveedores, clientes o concurrentes al establecimiento que sean ajenos a este? Todas las personas que ingresen deben utilizar elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, tanto para ingresar a los locales, para circular por las dependencias de atención al público, para circular en el transporte público o en el transporte privado cuando haya 2 o más personas, y también para circular y permanecer en el espacio público. O sea que tapabocas obligatorio en todo momento. ¿Cómo es el acceso al establecimiento? Las personas o clientes no pueden concurrir acompañados. El ingreso va a ser de acuerdo a los turnos asignados y no se puede esperar dentro del establecimiento. Si, por ejemplo, la persona llega temprano, tiene que esperar afuera. Y el establecimiento debe tener un cartel que diga qué cantidad máxima de público se permite ingresar en simultáneo. Eso depende de la cantidad de metros cuadrados que tenga el local. Se debe poner a disposición del público alcohol en gel o sanitizante en los accesos a los locales. Y también se sugiere facilitar
las medidas de distanciamiento social, gestionando filas fuera del establecimiento o dentro, o sea, marcando los lugares donde las personas deben pararse para mantener la distancia. Dentro del establecimiento se debe colocar cartelería visible que tenga información actualizada sobre los métodos de prevención del COVID. También se deben señalizar los lugares de espera para mantener la distancia de 1,5 metros entre trabajador y cliente, o sea, eso es un binomio, un grupo de 2, y otros posibles clientes. Siempre que sea posible, se aísla al trabajador de las personas externas al establecimiento. De todos modos, de ser posible, se colocan mamparas o pantallas para separar a los trabajadores del público en general. Esto, por ejemplo, pasa con los cajeros, ¿no? Si ponemos una mampara entre el cajero y el público, es una manera de protegerse. Y también se deben disponer contenedores de residuos en el interior del local. En cuanto a la organización del flujo de las personas en el salón, se debe disponer de un espacio de 15 metros cuadrados para cada binomio cliente profesional. Honestamente, no comparto del todo este tema, esta medida me parece como exagerada, con lo cual es para revisar, pero es lo que dice el protocolo, ¿no? Después se debe organizar la rotación del personal en la zona de descanso, o sea que no vayan todos a almorzar al mismo tiempo, lo hablamos anteriormente. Y lo mismo se refiere a que los clientes deben esperar fuera del local si llegan antes de la cita o si el servicio se retrasa. Vamos a recibir al cliente manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros. Vamos a asegurarnos de que el cliente tenga puesto un tapaboca y de no tenerlo debemos facilitarle uno. Son mejores los tapabocas que se sujetan a las orejas para que interfiera lo menos posible mientras trabajamos, por ejemplo, si cortamos el pelo o si lo teñimos. El cliente debe higienizarse las manos, ni bien ingresa, así que le pondremos alcohol en gel o sanitizante. Si llevara un abrigo, en lo posible lo vamos a cubrir con un protector de plástico antes de guardarlo. Se retira la oferta de caramelos, alfajores, bocaditos, cafés. O sea, eso no se usa más. Solo se debe tener agua a disposición del cliente que deberá servirse en vasos descartables o en botellas individuales. Y si tenemos un dispenser de agua, lo debemos desinfectar cada 2 horas. En el caso de las peluquerías, cada profesional atenderá a un cliente por vez. Y en el mismo espacio físico, durante la atención, solo pueden permanecer el profesional y el cliente. ¿Esto quiere decir que no puedo venir con mi amiga a la peluquería? No, solo el cliente y el profesional. El cliente se debe higienizar las manos antes de empezar la atención y tiene que permanecer todo el tiempo todo el tiempo que dure el tratamiento que se esté haciendo con el tapaboca colocado. Si el peinador o el peluquero usar herramientas de diagnóstico, por ejemplo como cámaras o tablet, solo las puede usar él y las debe desinfectar después de cada uso con alcohol al 70%. Y vuelve aquí a hablar de que a fin de mantener el distanciamiento social
se debe garantizar un espacio de 15 metros cuadrados entre cliente y cliente. O sea, entre un puesto de trabajo y el otro. Cada estilista debe tener su propio material de trabajo. O sea que cada peluquero debe contar con un kit de herramientas, peines, tijeras, clips, pinceles, productos para el pelo, etc. Único de uso personal. Los envases deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso con un cliente. Los shampoos, mascarillas, geles, todos los productos, digamos, el usuario debe lavarse las manos antes de usarlos y de tener que aplicar un producto, usar, si se puede, herramientas desechables, por ejemplo, espátulas, o utilizar dispensers, ¿no? O sea, con salida sin tener contacto con el producto y con el aplicador. No se pueden compartir productos o herramientas durante la prestación del servicio y, de ser necesario, en última necesidad, se debe desinfectar el embalaje externo antes y después de cada utilización. En cuanto a la depilación, ya sea la tradicional o la definitiva. En cuanto a la definitiva se usan geles a veces y en la tradicional se usan ceras. ¿Qué nos dice aquí? Que cada profesional va a atender a un cliente por vez, que no deben haber acompañantes, que ambos utilizarán cubreboca y además el profesional debe usar una máscara facial. El cliente debe higienizarse las manos al ingresar al box. Hay un box para cada profesional por día, o sea que si tenemos un salón donde hay box para depilarse, un profesional ocupa un box y no utiliza el de otro. Cada box tiene que contar con los elementos necesarios para higiene y desinfección entre cliente y cliente y tener un cesto de basura para desechar guantes y elementos descartables. Cuando es imprescindible el uso de camillas, se utiliza un cubrecamillas sobre la misma para poder facilitar la limpieza de la misma con solución de alcohol al 70% antes de cada sesión. Se puede realizar con pulverizador directo sobre la cuerina o la cubierta plástica. Luego nosotros podemos vestir la camilla, pero la superficie de la camilla debe ser de un material que podamos desinfectar entre cliente y cliente. Todos los materiales descartables que se utilicen, guantes, gasas, algodón, todo se debe colocar en una bolsa de residuos. El cliente va a estar todo el tiempo con el tapabocas colocado y al momento de realizar la depilación en la zona del rostro, si se puede, se utiliza una mampara divisoria o cualquier tipo de barrera que permita separar al profesional del cliente. Y una opción, que es la más práctica, digamos, es que el profesional utilice una máscara de protección. Una vez que estamos con la máscara colocada o con la mampara, el cliente se quita el barbijo, realizamos la depilación y se lo vuelve a colocar ni bien terminamos. Para aplicar los geles o la cera en el paciente se usarán paletas descartables, los bajalenguas. Y el gel que se utilice se retira con papel para poder ser descartado. Si la persona tiene que quitarse la ropa, se le entregan bolsas plásticas que deben ser guardadas en un lugar destinado a tal fin.
Y los aparatos y elementos de trabajo que se utilicen tienen que ser desinfectados después de cada turno. En cuanto a manicuría y pedicuría, cada profesional va a atender solo un cliente por vez. Exactamente igual que en los otros casos, no se permiten acompañantes. El cliente se debe higienizar manos y pies antes de empezar la atención y debe permanecer constantemente con el tapabocas colocado. Se deben tener estaciones de trabajo o box demarcados, dejando un puesto vacío entre cliente y cliente para garantizar una distancia mínima de 5 metros entre cada uno. Cada mesa de trabajo, sobre todo en manicuría, debe contar con una división de material transparente de la elección del establecimiento, mediante la cual solo se permitirá el contacto con las manos del cliente. Las mesas de trabajo tienen que estar lo más vacías de elementos posibles, teniendo solo las cosas que vamos a utilizar en el momento. Y en caso de que las tareas realizadas no permitan guardar la distancia de 1,5 metros, por ejemplo, que es la recomendada, el profesional va a utilizar todos los elementos de protección y la máscara protectora. Cada estación de trabajo debe contar con los elementos necesarios para higienizar y desinfectar el lugar y los elementos de trabajo. Los aparatos utilizados tienen que ser totalmente desinfectados luego de cada turno con solución de lavandina al 10%. Y lo mismo que en el caso de la depilación y demás, si se necesitan retirar prendas, se entregan bolsas plásticas para que puedan ser guardadas en el lugar asignado para tal fin. En cuanto al uniforme o ropa de trabajo y las herramientas, el profesional no debe utilizar ropa de calle durante el servicio. El uniforme debe ser lavado diariamente a una temperatura de entre 60 y 90 grados centígrados. No deben usar bandoleras para llevar el instrumental de trabajo y utilizar en la medida de lo posible material y herramientas descartables. Solo se utilizan guantes para los servicios que usualmente lo requieren. Y es importante desechar los guantes después de cada actividad, lavarse las manos y cambiar esos guantes por unos nuevos. El profesional debe usar la rutina de limpieza y desinfección de manos y herramientas antes y después de cada servicio. No se pueden compartir herramientas entre clientes o diferentes profesionales durante el servicio y hay que mantener las herramientas limpias y desinfectadas en un lugar limpio hasta el próximo uso. Los recipientes, bandejas o soportes utilizados para las herramientas también deben limpiarse y desinfectarse. En cuanto a los materiales y el almacenamiento, siempre que sea posible, se van a utilizar materiales descartables y se va a renovar el material para la atención de cada cliente. El lugar donde se almacenan las cosas debe mantenerse limpio, seco y de ser posible cerrado, por ejemplo, un armario. En caso de utilizar material no desechable, que es posible, se tiene que usar material recién lavado para cada clienta, sea que usamos una sabanita, un pareo, una bata, una toalla. Siempre al cliente se le pone una ropa limpia si no es descartable. Hay que evitar sacudir las toallas, las capas
y cualquier otro elemento no desechable antes de introducirlo en el lavarropas. Se depositan después de cada uso en una bolsa plástica y se llevan a la zona de lavandería. Y se lavarán entre 60 y 90 grados, manteniéndolos limpios en un lugar de ser posible cerrado. En cuanto a la recepción de pedidos de proveedores, ¿no? El repartidor llega, deja en el suelo de la zona de la entrada la caja o las cajas y éstas se desinfectan antes de ingresarlas y guardarlas. En cuanto al cobro o los medios de pago, se recomienda el uso de medios de pagos electrónicos. Si el pago se realiza a través de tarjetas de crédito o de débito, se deben desinfectar las tarjetas y el postnet, ya sea con agua y alcohol o con agua y lavandina. Y de ser posible, si tenemos una zona de cajas, se recomienda usar una mampara. Y pasamos ahora sí al punto 6, que son las acciones generales de prevención para trabajadores, que nos dice que debemos realizar difusión masiva de información sobre COVID-19 a todos los trabajadores e incentivar la consulta temprana ante la presencia de síntomas. No hace falta ir a un hospital, pero sí consultar aunque sea de manera telefónica si tenemos síntomas. Y explicar a los trabajadores cuáles son las principales medidas de prevención. Se lo debe capacitar al personal de las distintas áreas de trabajo y solicitar la colaboración, ya sea de los empleados como de los proveedores, y que sean capaces de manifestar si tienen síntomas, que no tengan miedo, porque es necesario saber si estamos trabajando con alguien que puede estar enfermo. Para empezar, nos habla de las acciones específicas ante la sospecha de un caso. En principio, si sospechamos de un caso, lo que va a hacer el empleador será adecuarse a los lineamientos y las pautas generales que establecen los protocolos COVID-19, en particular el protocolo de manejo frente a casos sospechosos y confirmados de COVID-19 del gobierno de la ciudad. Y nos deja un link a una página. Luego tenemos las acciones específicas ante un caso confirmado de COVID-19. En esta situación, se procederá a tramitar la licencia del trabajador por enfermedad, siguiendo nuevamente el protocolo de manejo frente a casos sospechosos y confirmados de COVID-19. ¿Qué hacemos ante casos de contacto estrecho? Primero que nada, para informarnos bien cuáles son los casos de contacto estrecho y cómo se manejan, vamos a visitar la página que nos indica en el punto 1. Y si se identificara que un empleado cumple con los criterios de contacto estrecho, lo primero que deberá hacer es cumplir aislamiento domiciliario hasta que o se descarte el diagnóstico, es decir, test negativo, o por un periodo de 14 días si se confirmara el mismo. Y el equipo de seguimiento de contactos estrechos del gobierno del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se pondrá en contacto con la persona. Finalmente, se refiere en el último punto a que los establecimientos se comprometen en la medida
de que les sea posible y que la actividad lo permita, promover que las decisiones que se tomen favorezcan el ejercicio de los derechos de los varones y de las mujeres de manera igualitaria. Esto es todo.